Hola, ¿cómo están? Vamos a ver en el siguiente video otro ejemplo de tipo de preguntas que podemos realizar dentro de nuestros cuestionarios. Abrimos nuestro cuestionario de ejemplo. A la derecha arriba, la rueda dentada, editar cuestionario. Agregar una nueva pregunta y vamos a seleccionar la opción de ensayo. Se abre nuestra hoja de edición para que podamos configurar la tarea. Nombramos a la tarea, puede ser un número, puede ser una referencia al tema, y redactamos el enunciado de la pregunta. En este caso, la pregunta principal es: ¿cuál es el fundamento de su crítica y cómo construye el sentido de la política, refiriéndose a la crítica al concepto clásico del Zollpolitikon que realiza Hannah Arendt? Ponemos las indicaciones de cómo redactar las respuestas, el puntaje para cada criterio de valoración. Los puntos, como tenemos 5 criterios, en este caso serán 5 puntos para esta tarea. Si tendrá una retroalimentación general, siempre es importante completar este cuadro de retroalimentación para que el estudiante pueda recibir automáticamente una retroalimentación diferida. Seleccionamos las opciones de respuesta, en este caso será el editor HTML. El estudiante va a requerir introducir texto en una caja de 35 líneas, no va a poder adjuntar archivos. Va a escribir la respuesta a la pregunta que le hicimos en una caja de texto de 35 líneas. Para eso podemos configurar la plantilla de respuesta. En este caso yo tengo configurada nombre de la universidad, la materia y la redacción del ensayo, que es la respuesta a la pregunta inicial que habíamos realizado. Si hubiera más de un evaluador, se marca en esta caja información para el otro profesor que eventualmente puede evaluar también el ensayo. Por último, guardar cambios y continuar editando para que pueda habilitarnos la vista previa. Veamos cómo queda la pregunta con la plantilla de respuesta. Vemos aquí la pregunta, el enunciado de la pregunta, y aquí en el espacio de abajo la plantilla de respuesta, donde el estudiante va a recibir, va a hacer clic encima y va a poder editar y escribir su respuesta en este espacio directamente en línea. Una vez que culmina el estudiante, va a enviar la tarea. Ahora vamos a ver cómo se califica una tarea de ensayo, porque a diferencia de los demás tipos de preguntas que son de calificación automática, dado que hay una respuesta correcta, en este caso es necesario que el profesor lea la respuesta y lo valore de acuerdo a los criterios que se establecieron. Veamos cómo se califica una respuesta de pregunta tipo ensayo. El estudiante accederá al aula virtual, verá la pregunta ejemplo tipo ensayo, hará clic sobre la pregunta, el sistema le preguntará si desea resolver el cuestionario, tiene un tiempo de 45 minutos para realizarlo en línea, comenzar este intento. Aparece la pregunta, como hemos visto. ¿Cuál es el fundamento de su crítica? Y el estudiante podrá hacer clic allí y escribir en este espacio su respuesta. Además de poder escribir, agregar texto, puede agregar imágenes siguiendo simplemente esta
ventana de introducción de propiedades de la imagen puede incluir imágenes desde una URL externa. Puede incluir un enlace, puede hacer ciertas modificaciones con su texto. Muy bien. ¿Cómo culmina? Terminar intento. Hay una respuesta aún, hay una pregunta aún sin responder, le advierte el sistema. Voy a ir a responder la primera pregunta. Entonces, respuesta 1, ¿verdad? 1, respuesta 2, que es otro tipo de ensayo. Es decir, la pregunta de tipo ensayo le plantea al profesor un texto, 3 preguntas que tienen que estar respondidas en línea en esta caja del texto de respuesta. Ya hicimos la respuesta de la primera pregunta, del primer ensayo. Entonces, ahora sí, terminar intento. Enviar todo y terminar. Es muy importante que el estudiante envíe todo al terminar. Las opciones que dio. Se finaliza la revisión. Y aquí entonces aún dice sin calificar. Veamos ahora cómo es la vista del profesor para poder calificar este ensayo. Vemos el mismo cuestionario, ejemplo de ensayo. Hacemos clic encima. Hay un intento, ya nos avisa el sistema. Clic de nuevo encima. Y aquí vemos que este alumno ha presentado ya su ensayo. Aquí dice sin calificar, entonces nos abre la respuesta que se dio y aquí escribimos o hacemos la corrección al ensayo realizado. Aquí están las respuestas, aquí le hacemos el comentario y aquí le asignamos el puntaje. En este caso era un solo punto. Guardar. Y calificamos luego la segunda pregunta, que es esta. Este cuestionario tenía 2 preguntas de tipo ensayo, entonces recuerden, en este espacio color naranja en nuestra plataforma, donde dice escribir comentario o corregir la calificación, nos abre el cuadro de diálogo para leer la respuesta, escribir el comentario al alumno haciéndole hincapié del cumplimiento no de los criterios de valoración y asignándole el puntaje correspondiente en este espacio donde dice puntuación. Guardar cambios. Los cambios entonces han sido actualizados y de esa manera ya podemos ver en el libro de calificaciones el puntaje que se le ha asignado en este cuestionario en particular de 5 puntos. Entonces, con esto culminamos este video de cómo elaborar cuestionarios de tipo ensayo dentro de la plataforma de Moodle.